Hola, què tal? Salutacions, benvingut a aquest espai de Comarcal Televisió, la tribuna des divendres així a la seua televisió per a poder parlar d'aquestes jornades electorals, d'esta campanya electoral que a la gent que ens agrada pues, està seguint també intensa. Hem vist debats a televisió i estem seguint també cada una de les intervencions dels candidats o les persones que van encapçalant les llistes de diferents partits, en aquest cas per la província de València i per la comunitat valenciana, per Alacant i per Castelló. Per a parlar de coses també molt nostres estan a nosaltres Avelino Peralta. ¿Qué tal, Avelino? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. También está Antonio Agustí. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas tardes. Y tenemos también de manera telemática a Eloy Pomarola. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, muy bien. Bueno, vamos a iniciar este espacio de hoy con un informe demoledor de Cáritas Gandía. Atención, porque Cáritas Gandía dice que en los primeros 6 meses del año se ha superado el nivel de umbral de pobreza de todo el pasado año 2022. Que la gente que ahora mismo está buscando empleo, que la gente que está pidiendo comida, que las tarjetas que se reparten para que puedan tener comida, está siendo una situación desbordada, que es una situación de emergencia, que es alarmante la situación actual que está viviendo Gandía, y es un informe que dice Cáritas, lo dicen ellos, alarmante, emergencia social, situación dramática. Por otro lado, tenemos también la primera intervención que ha hecho el alcalde de Gandía después de ese pleno de investidura. La primera intervención, que ha sido subirse el sueldo un 10%, sobrepasando los 60.000 euros de ingresos para el señor alcalde y también para los portavoces de los distintos partidos políticos y los tenientes alcaldes de su partido. Esta es la realidad, una falta clara de conciencia política por parte de conforme está la situación y más con ese informe que tiene Cáritas. ¿Qué pensáis a este respecto? Una opinión rápida. Antonio. Rápidamente, en el primer tema de Cáritas es una animalada que haya aumentado un 30% con respecto al año pasado la pobreza en Gandía. Es una animalada que los ciudadanos no puedan comprar comida porque ha subido mucho el IPC. Es una animalada que los salarios sean salarios que produzcan hambre, que existan trabajadores pobres, que no han existido nunca en la vida. Y todo esto hay que solucionarlo a nivel autonómico, a nivel estatal y a nivel municipal. No hay derecho. Y no hay derecho solamente que Cáritas, que no debería existir Cáritas, que Cáritas es caridad. Y yo creo que el Estado, un estado de bienestar como tenemos en España, como nos decimos en España, tendría que ser el Estado central, las autonomías o municipales que cubrieran las necesidades básicas de cualquier ciudadano. En momentos de crisis como ahora, también por supuesto que sí. Y ayudar, si el Estado no llega a todo, las sociedades privadas o caritativas eclesiásticas como Cáritas. Es una obligación. Y en el tema económico del alcalde, hombre, yo veo una falta de sensibilidad enorme y la falta de oportunidad haberlo hecho así. Sin justificar, justifíquese que el IPC ha aumentado esos 4 años X% y ellos nos habían subido el sueldo, lo que sea, pero me parece una animalada casando lo de Cáritas con el sueldo del alcalde. Cuando menos, una falta de oportunidad y de sensibilidad enorme. Más cuando el IPC lo tenemos en torno a un 3% ahora mismo. Avelino. Bueno, pues en primer lugar creo que algo está fallando, algo se está haciendo mal, cuando los datos de lo que se viene a llamar la macroeconomía parece que apuntan todos en la buena dirección. Se habla de que vamos a llegar a 21 millones de empleados, cifra récord histórica. La inflación la tenemos más baja que la media europea, es decir, los datos macroeconómicos van bien. Y sin embargo, la microeconomía, la del ciudadano de a pie, esos no van bien. Cada vez tenemos más dificultad para afrontar los gastos más elementales. Ya no hablo de permitirte el lujo de unas vacaciones o de salir a cenar. Los gastos más elementales tenemos dificultad para cubrirlos. Algo se debe estar haciendo mal. Y yo creo que en un debate televisado hace poco alguien tuvo oportunidad de darse cuenta. Perdón. Coincido con Antonio, primero, hasta en la propia existencia legítima, sin duda, de Cáritas. ¿Dónde están los servicios sociales de las distintas administraciones? ¿Por qué ese informe
lo hace Cáritas y los servicios sociales públicos de otras administraciones parece que no quieren enterarse de una realidad social que está ahí. Y luego el tema de la subida de los sueldos del alcalde y de los portavoces me parece grotesco por lo inoportuno, teniendo encima de la mesa ese informe al que tú aludías. Subirte un 10% me parece eso grotesco, y me llama la atención, primero, que lo hagan ya sin pudor, sin miedo, sin vergüenza. Tienen unas elecciones a la vuelta de la esquina y ni tan siquiera les preocupa que eso les pueda pasar factura, no les preocupa. Y yo me pregunto, desde la demagogia absoluta, lo reconozco, y desde la ironía, me pregunto si para este acuerdo plenario ha habido unanimidad. ¿Se han puesto todos de acuerdo? ¿Ha habido algún grupo político que haya votado en contra y que por lo tanto haya rechazado para su portavoz esa subida? ¿O ha obrado el milagro de que ha habido unanimidad? Bueno, ahí te puedo contestar que en este caso tanto el Partido Popular como Vox se abstuvieron. Eloy, ¿cuál es tu opinión? Muy buenas. Yo quería empezar explicando que soy partidario de que todos los políticos cobren un salario lo suficientemente justo para que no se vean tentados, ya que gestionan millones de euros. Y entonces esa es la visión que yo tengo. Un salario justo para un político es lo idóneo para no justificar corrupciones, ¿de acuerdo? Dicho eso, entiendo que la primera medida como alcalde electo, ya que antes no había sido elegido, había sido interino, por José Manuel Prieto, es algo desafortunado, entendiendo que la situación global, yo creo que la subida de precios, la subida de la luz, de la gasolina, de los alimentos, es algo que nos repercute a la ciudadanía, pero no conlleva paralelamente una subida de salarios. Entonces, si eso no se da en la sociedad, yo creo que como ejemplo los políticos no deberían ser los primeros en subirse el salario. Dicho esto, lo veo desafortunado y no creo que sea el momento. En cuanto a Cáritas, yo creo que es un reflejo de lo que comentábamos, yo creo que todos los contertulios, que la realidad que vivimos en la calle es que la gente se está empobreciendo, ya que los salarios no suben y los precios sí. Y eso repercute en toda la sociedad y más en la gente que estaba pues en una situación de precariedad más grande, como es la que Cáritas ayuda. Aquí entraríamos a hablar de que si los datos macros son buenos o no, ya que España es uno de los países con menos productividad de Europa. Eso en todos los informes aparece. Y España no ha fomentado en ningún momento los salarios de eficiencia. Que los salarios de eficiencia, invito a los espectadores a que lean a Safiro o a Stiglitz, que hablan de que superando los salarios de mercado, un país produce más. No hace falta trabajar tantas horas o más horas para ser más productivo o igual de productivo, y eso es algo que en España no se está tocando, y en debates que hemos visto recientemente pues se va por otros caminos. Claro, estoy de acuerdo contigo con que los políticos deberían tener una buena remuneración. Estoy de acuerdo, evidentemente, primero por lo que tú apuntas para evitar cualquier tipo de caso de corrupción, y segundo, pues porque también tiene que apetecer dedicarse a la política si tienes una voluntad clara de servicio público. Pero cuando cobrar en torno a 5 o 6.000 euros al mes está reñido con lo que cobra un ciudadano en el mercado en la actualidad, por lo menos en esta zona de cobertura, o la zona de cobertura de las comarcas centrales que hay a Comarcal Televisión, cuando eso está reñido, lo que hace es que mucha gente en la mediocridad política quiere dedicarse a la política. Y lo que hace es que quien está en la política cobrando su sueldo, sabiendo que en el mercado hace mucho frío, que se aferre a las poltronas, a los sillones, y no quiera soltarlos porque va a cobrar muchísimo menos dinero en el mercado que dedicándose a la política. Y eso lo que hace de una manera muy clara es empobrecer, crear de fango la política, porque al final se busca la confrontación para defender ese puesto de trabajo por encima de lo que sea. Pero, ese perdona, es un punto. Yo un inciso. No creo que todos los políticos cobren 4 o 5.000 euros.
No, que yo me refiero 51.000 euros bueno, en me refiero Gandía a lo mejor en cobrando... Gandía sí, pero en Miramar seguramente no. Está Entonces, claro, está no claro. generalicemos, habrá muchos que sí. Y ahí yo he leído que hay pueblos pequeñines, más pequeños que Gandía, que cobran, se han subido el sueldo más que el presidente del gobierno, en ciertas entidades, pueblos de a lo mejor de 5.000 habitantes, que es una aberración, es una aberración. El sueldo debe ser digno, como ha dicho Como el habrá compañero, pueblos que el alcalde no cobra. pero que no generalicemos tanto, porque hay políticos honestos de verdad. Arriba, arribistas hay en todas partes y seguirán habiendo. Entonces habrá que limitar, seguramente, políticamente. Los salarios están marcados, sabes tú, que Montoro, el ministro, marcó unos topes salariales para los políticos en España de alguna forma. Pues a lo mejor hace falta retocarlos, reformularlos o lo que sea. Depende del PIB de la población o el número de habitantes, no lo sé los criterios que seguirán, para de alguna forma que dejen de ser los ayuntamientos reino de taifas y se marquen los sueldos que les dé la gana. Yo preguntaría una cosa al señor alcalde de Gandía. Ahora, cuando haya una mesa de negociación de los trabajadores del Ayuntamiento de Gandía, ¿le va a subir el sueldo del 10% también? Buena pregunta. ¿O se va a racanear diciendo que no hay dinero? Buena pregunta, Belino. Yo en primer lugar no creo que un político bien pagado sea una garantía de un político no corrupto. Yo creo que la corrupción se da independientemente del salario que el político perciba. Y hemos tenido políticos muy bien pagados, con rangos ministeriales, que han caído en la corrupción. Yo creo que la corrupción no tiene que ver tanto con lo que el político cobre, sino con la ética y la moral del individuo. Eso por un lado. Me parece que la pregunta que ha hecho el señor Agustín es la pregunta del millón. Es decir, cuando se está limitando la patronal, por ejemplo, el otro día, la patronal no, que no quiero ser injusto, el Círculo de Empresarios de Barcelona o de Cataluña, ¿no?, decía que había que retrasar la edad de jubilación hasta los 70 o incluso 72 años. Cuando se está racaneando, ahora que se están peleando y discutiendo convenios laborales, se está racaneando la subida de los sueldos de los trabajadores, ¿con qué autoridad moral se justifican estas subidas? Y yo no entro a valorar si están bien pagados, mal pagados o medio pensionistas, no lo sé. Hablo de la oportunidad de esta subida. Y luego, a mí me parece un disparate que hayan alcaldes en España y presidentes autonómicos que cobran más que el presidente del gobierno. Algún sentido común, que es el menos común de los sentidos, algún sentido común tendría que decir que evidentemente un alcalde tiene que cobrar menos que un presidente autonómico y que un presidente autonómico tiene que cobrar como mucho como el presidente del gobierno, no más, ¿no? Eloy, ¿qué piensas? Yo he hecho en falta limitaciones a los mandatos, ¿no? Recuerdo las buenas épocas de Izquierda Unida con Julio Anguita, con limitaciones de 8 años, que eso facilitaba que la gente que se dedicara a política fuera gente que tuviera un salario y tuviera ya una vida creada y una estabilidad, y que la política fuera un servicio a la sociedad. Cuando eso se elimina, y en poblaciones como Gandía tenemos ejemplos, tanto en el PSOE, en PP, como en la actual Izquierda Unida, donde hay gente que se presenta o lleva más de 8 años como concejal, muchísimos años más en algunos casos, pues eso se pierde, y ese sentimiento de que la política es un servicio a la sociedad pasa a verse como la política es una empresa, y los partidos políticos son empresas donde yo puedo trabajar toda mi vida. Y eso atrae a abrazafarolas, chubópteros y otros calificativos que me recuerdan a José María García. Y bueno, y tenemos el nivel político que merecemos, ya que hemos legislado para que esta gente pueda gobernar todo el tiempo que quiera, y mientras sean leales a su partido seguirán cobrando. Echo también de menos listas abiertas donde yo pudiera elegir a la voz crítica de un partido, siempre y cuando esté en lista, claro, y esa falta de crítica interna que actualmente existe en todos los partidos políticos.
Cogiendo tus palabras, Eloy, tenemos un caso muy claro. Nahuel González, por ejemplo, en Izquierda Unida, no salió como concejal dentro del mes Gandía, porque iba de número 3 y solo consiguieron 2 concejales, en este caso Compromís, mes Gandía Unida. Esta agrupación ahora va de 3 en la lista Sumar y si tuviéramos tiempo, que hoy no lo tenemos, me gustaría también hacer una reflexión en torno a esos partidos fuertes que tienen comunidades diferenciadas, como son el País Vasco, como es Cataluña, con partidos que tienen una autonomía propia y por lo tanto defienden mucho y además para ellos bien pues su propia idiosincrasia. En España, en este caso, perdón, en la Comunidad Valenciana, que tenemos a Compromís, que es el único partido, digamos, yo diría de la comunidad, que tiene capacidad de representación, que ha acabado siendo sumiso de Sumar, sumándose a Sumar y por lo tanto diluyéndose bajo las siglas de Sumar, por lo tanto perdiendo esa idiosincrasia propia de poder defender lo valenciano. Claro, es que todavía hemos ido un mes sin foches valencianos y aquí lo comprobamos de una manera también clara. Pero no quisiera dejar de hablar de la zona azul nueva que se está instalando en la playa de Gandía o incluso del estado que ahora mismo presenta el centro de salud del Roís de Corella, que fue inaugurado poniendo árboles deprisa y corriendo para hacer una foto y ahora está lleno de escombros. El nuevo centro tal y cual, yo me he investigado un poquitín, no se va a abrir en septiembre, empezará a funcionar solamente salud mental, salud sexual y poco más. Están esperando los permisos correspondientes, luz, que no tienen luz. No tienes luz y lo inauguran. No se puede inaugurar la foto, pero no empieza a funcionar. Eso es muy propio de los políticos en campaña electoral. Es muy propio que ocurre así. Realmente no está inaugurado. Empezará, decían que iba a ser en mayo o en junio, será en septiembre como pronto, pensamos. Y se inaugurará en principio pasando salud mental, salud sexual, salud reproductiva y poco más. Como centro de salud probablemente tardará bastante más. A mí me cuentan que lo que ha ocurrido es que, dado el inminente cambio en el gobierno de la Generalitat, hay un desajuste, un desencuentro entre la empresa que tiene las obras, porque bueno, pues han subido los precios y hasta que no se produzca ese relevo y se pueda negociar hacer la foto del nuevo presidente. Con el nuevo gobierno, pues no se avanzará en la entrega de esa obra. Y en cuanto a que se haya hecho la foto, y bueno, en este país se han inaugurado aeropuertos sin aviones. Dicen, no, son aeropuertos para las personas. Paco, ¿cuántas primeras piedras se puso para empezar el hospital de Gandía nuevo? Sí. ¿Cuántas primeras piedras? Un montón. Sí, efectivamente. Es triste, pero es así, de alguna forma es real. Claro, nos hablan en campaña electoral, que lo tienen todo, que va a haber médicos, que va a haber salud mental, que va a haber de todo, que esto es una realidad, que hemos hecho la realidad plasmada, y llega la hora de la verdad, como nos faltan 4 años más para poder votar, pues bueno, pues ya se pondrá en marcha. Y los ciudadanos que pretendían acudir a este centro de salud próximo, cercano, pues bueno, pues que ya irán más adelante, que tampoco pasa nada. Eloy. A mí me toca de cerca, ya que soy uno de los... estaría reubicado en ese centro y bueno, no quiero ahondar en la herida y simplemente que tenemos la clase política que hemos elegido. Y si queremos otra clase política tendremos que cambiar las normas y tendremos que ver si esto es realmente lo que nos representa y lo que nos va a ayudar a ser un mejor país. Simplemente es la reflexión que desde fuera hacen y desde dentro muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos lo que hemos elegido. Pues no tenemos tiempo, lamentablemente, hoy para más. Hemos ido muy deprisa, diría yo. Un minuto para acabar en torno a lo que hemos hablado. Antonio. Bueno, pues que hay cosas que no están bien, éticamente no están bien. Y en el tema sanitario ya hablaremos en otro momento, porque el problema de los médicos no es que hay problemas médicos, es que no hay médicos. Si la planificación es mala a nivel estatal, no se va a solucionar. Y aunque quieran solucionarlo ahora, tardarán 4 años hasta que salgan nuevas jornadas de médicos y enfermeros. No se puede solucionar. Abelino. Desgraciadamente hay un problema con la sanidad pública en este país. Yo creo que es un problema, que se me acepte la expresión, provocado. Es decir, hay un problema heredado de que hay gente que no cree en la sanidad pública.
Y dentro de ese gran drama que es que no funciona la sanidad pública, la gran olvidada es la salud mental. Yo puedo decir que llevo más de 2, yo diría que más de 3, pero más de 2 años yo esperando que me vea salud mental en Gandía y aún no me ha visto. La salud mental es la gran olvidada y sin salud mental no hay salud. La salud mental tiene que ser un eje sobre el que pivote la gestión de la sanidad de este país. Eloy. Mis contertulios son maravillosos y yo creo que en esto coincidimos. Solo añadir un dato que se oculta muchas veces. Cantidad de suicidios en España, comunidad valenciana, que hay actualmente. Es alarmante. Se esconde, pero es alarmante. Simplemente me gustaría que los espectadores lo vean con sus propios ojos, que lo busquen, que hoy en día le damos muchos datos y nos creen, pero no, me gustaría que lo buscaran ellos, porque es vergonzoso, alarmante. Y no se habla de esto en ningún debate político, ni está entre los temas candentes. Aquí sí, aquí la libertad es un pilar fundamental de este espacio, este programa abierto a cualquier persona que quiera venir a participar sin ningún tipo de duda. Para ser sectarios, para vetar y demás, ya están algunos partidos políticos o algunas personas, porque al final el partido como ente no veta, pero sí lo hacen las personas. Aquí lo padecemos en Gandía con el gobierno e incluso con alguno que pretende ser también diputado nacional en las próximas fechas. Pero hablaremos la próxima semana, vamos a hablar de Diana Morant, vamos a hablar de Nahuel González, vamos a hablar de mucha más gente, tenemos vídeos que van a aclarar mucho cuáles son lo que hacía y lo que digo ahora que voy a hacer, lo que no he hecho durante 8 años y lo que digo ahora que voy a hacer. Han tenido 8 años para poder hacerlo, vamos a verlo claramente en la próxima semana, donde daremos información donde pasarán todos aquellos candidatos en la lista de cada partido político que han querido venir a participar en una entrevista aquí a Comarcal Televisión. Gracias, Abelino, gracias, Antonio, gracias, Eloy, y a todos vosotros muchas gracias, como siempre, de estar ahí, a la otra costada del televisor, a Comarcal Televisión.